Muy bien, 10:40 y de a poquito nos vamos acercando al último tramo de este programa de hoy, martes con toda la pinta de lunes, y es momento de recibir a nuestro columnista, el señor Ricardo Sánchez. Hola Ricky, ¿cómo Hola andás? Luis, hola Gabriel, ¿cómo andan? ¿Qué ¿Todo tal? bien? ¿Cómo va todo? Un poquito congestionado, Un poquito. pero bueno, espero que no nos traicione la tos. Estás acorde con la época. Mira, hemos estornudado al aire, hemos tosido al aire, hemos hecho cada papelón, que lo que vos hagas no es nada al lado nuestro. Bueno, Tranquilo. Bueno, entonces Vamos para adelante. Póngale por las hileras. pongámosle play. Acércate al mic, lo Bueno, único. Vieron que cada avance tecnológico introduce nuevos léxicos Ujú. que nos hacen pensar en otros términos. Por ejemplo, con Internet llegó Google y con Google llegó la palabra googlear. El verbo googlear, exactamente. La acción de buscar en Google se transformó en un verbo. Ujú. Y con la llegada de las inteligencias artificiales... Hoy sí, hemos hablado demasiado sobre la sí, inteligencia señor, artificial. sí, señor. Si bien no es nueva la palabra, sí el uso. Por ejemplo, tokenizar. Tokenizar. ¿eh? Tokenizar. Mirá Y, vos. y otro tema, otro léxico también que se ha vuelto cotidiano es el de promptear. Promptear, exactamente. Sí. Promptear es escribirle, darle una Las indicaciones que le das a la inteligencia claro, artificial. le ¿no? pedís algo a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te devuelve una respuesta. Ese es un prompt. Ese es el prompt o es el promptear. Nosotros venimos acostumbrados, como lo estábamos diciendo, a lo de googlear. Entonces, cuando vamos a las inteligencias artificiales, por lo general trasladamos ese comportamiento de escribirle, pedirle algo. Ujú. Ahora bien, eso no es gratuito. En el caso de ¿Cómo Google, que no es gratuito? Si yo escribo, entro a Google y le pregunto lo que quiero. Bueno, en el caso de Google, vos le preguntás cualquier cosa, desde Sí. lo más inteligente Sí. hasta lo más Absurdo. superfluo, Sí. y estás googleando. Y no tenés costo, salvo lo que pagás por internet. Ujú. En el caso de las inteligencias artificiales, muchas veces nosotros hemos escuchado y hemos hablado sobre el consumo energético, por Sí. ejemplo, de las inteligencias artificiales. En esto hemos escuchado al presidente de la Nación ofrecer nuestra Patagonia Sí. para los centros de datos, porque los centros de datos consumen mucha energía, Mucha energía. sobre todo para enfriar los grandes dispositivos, porque cada proceso genera demanda energética y la demanda energética genera calor. Ujú. Entonces, no es gratuito el uso de la inteligencia artificial. Y ahí viene este nuevo término. A ver, ¿cuál que sería? Es el token o tokenizar. Ujú. ¿Qué es tokenizar o qué son los tokens en el caso de las inteligencias artificiales? Las inteligencias artificiales no procesan los lenguajes tal y como lo hacemos nosotros, los lenguajes naturales, el español, el inglés. No entienden inglés, no entienden español. Lo que hacen es llevar nuestros lenguajes a una expresión matemática. Ajá, mira vos. Eso Eso yo no lo sabía. Eso es el token, Ujú. es traducir nuestros lenguajes a una cifra o a una especie de caracteres. Ahí preparamos una plaquita simple A ver. como para entender un poquito este proceso de esa transformación del lenguaje a expresiones numéricas. Por ejemplo, y esto es en el inglés según datos de OpenAI, que es la empresa de ChatGPT. Dijimos que un token es la traducción numérica de un texto, vamos a decirlo así. Un token es más o menos 4 caracteres en inglés. Ujú. Es decir, no existe acá el 1 a 1, una palabra, un token. Ujú, ujú. Entonces, no hay que entenderlos así a los tokens. Un token es más o menos 4 caracteres en inglés o 3/4 de una palabra. 100 tokens son más o menos 75 palabras, un párrafo más o menos 100 tokens. 1500 palabras son aproximadamente 2050 tokens. Cuando nosotros utilizamos ChatGPT, Sí. Cloud, Perplexity o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, lo que estamos haciendo en el fondo es
consumir tokens. Generar o consumir token, las dos cosas. Las dos cosas. Ajá. ¿Por qué? Porque hay como una ecuación de entrada y una ecuación de salida. Vos le das la instrucción, la IA lo que hace es traducir eso a tokens, Lo transforma en un token. lo procesa y cuando te da la respuesta, esa respuesta viene en tokens y las traduce y te las devuelve en tu lenguaje natural. O sea, la operación de programación informática con la cual una pregunta que nosotros podemos hacer al ChatGPT y la respuesta se traduce en un token. Exactamente, exactamente. Y ahora viene esto que decíamos al principio. ¿Por qué no son gratuitas? No sé si a ustedes les ha pasado, si han utilizado los modelos en sus versiones gratuitas y si lo utilizan de forma intensiva, llega un momento del día que te dice... Te pide... Exacto. Poneme una tutuca. Claro, se te está acabando el crédito. te dice. Exacto, Sí, exacto. sí. Sí. O se te acabó el crédito y tienes que esperar X cantidad. Al otro día. Volver al otro día, Sí. más o menos a las 3 de la tarde. Bueno, eso se debe a que te consumiste los tokens que tenías en el plan gratuito. Que es como una unidad de medida al final. Claro, Exactamente. y Exactamente. como un crédito disponible para las versiones gratuitas que no es así para las versiones pagas. Exactamente. Y en las versiones pagas también, vos tenés un cupo que se agota. Yo les pregunté a las inteligencias artificiales cuánto es la cantidad de tokens que te dan en la versión gratuita y Bien. en la versión paga. No hay una cifra. No hay un número. ¿Por qué? Porque eso depende mucho de el contexto de la conversación, depende si le estás pidiendo que procesen imágenes, si vos utilizás, digamos, muchas palabras, pocas palabras, pero también depende mucho del lenguaje que utilizás, Del idioma. del idioma. Bien. Y acá viene el corazón de la columna. Ahí estamos. Los modelos de inteligencias artificiales están entrenados básicamente en inglés. En inglés, claro. Y están optimizadas para el inglés. Es decir, que si vos utilizás en inglés, vas a consumir menos tokens que si lo utilizás en cualquier otra lengua. Claro, es decir, si vos haces un prompt en español, eso implica una mayor gasto de token, una Tiene mayor más esfuerzo, generación de token. Vamos a ver un ejemplo. A ver. OpenAI pone a disposición una herramienta que visualiza la conversión de un texto a tokens. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, yo agarré el preámbulo de la Constitución, Sí. los representantes y lo procesamos con esta herramienta para ver cuántos tokens son en su versión en inglés. En inglés. Así que ahí lo vamos a ver. Tenemos la demostración en vivo. La demostración en vivo. Pero muy bien. Bueno, pero básicamente en inglés el consumo de tokens es muy inferior. Ahí vemos, por ejemplo, en inglés, esta herramienta que la da OpenAI. Arriba, en el cuadro, vamos a ver el preámbulo en inglés, el preámbulo de nuestra Constitución en inglés. Traducido. Claro, son 652 caracteres Sí. y consume 124 tokens. Todo lo que vemos debajo, que está el texto dividido y coloreado, En color, sí. muestra lo que considera tokens. Por ejemplo, el we es un token, pero la coma es otro token. Claro. Es decir, que una coma o un signo de puntuación te consume lo que te podría consumir una palabra. Bien. Y ahora vamos a ¿Qué ver... es lo importante acá? Retener el 124. Claro. Que es la cantidad de token. Exactamente. Y vamos a ver La versión en español. lo mismo, pero en español. A ver. Es decir, cuántos tokens consume nuestro preámbulo en nuestro español. Habíamos dicho 124 tokens en inglés, 135. 130. Es más caro, digamos. Es más caro, claro. Y ahí está el corazón de esta columna. La utilización de la inteligencia artificial en español, aproximadamente, según algunos estudios, es un 30% más caro que la utilización en inglés. Y cuando te vas a otros idiomas, por ejemplo, idiomas tipo árabes, vos tenés que es un 70%. Más complejo todavía, Un 70% más caro. Ahora, imagino, porque vos el ejemplo que está muy bueno lo hiciste con un texto relativamente corto, ¿no? El preámbulo de la Constitución. Imaginen si esto se hace con un documento a lo mejor de 100 páginas, un expediente judicial o la encíclica que decíamos en Claro. referencia esta mañana, ¿no? Ese incremento en la generación de token todavía es mucho mayor. Exactamente. Bueno, y lo que decíamos, si tenés que procesar imágenes, mucho más grande, Claro. el consumo de tokens, o si vos... Y acá hay una curiosidad. Vieron que hace un tiempo atrás los expertos nos decían,
tenés que hablarle bien a la inteligencia artificial. Claro, tenés que tratarla bien. Tenés que tratarla bien, tenés que darle Pedirle por favor. por favor, la amabilidad. Tenés que darle mucha información contextual para que sea más precisa en la No es respuesta. necesario. Porque estás gastando. Es necesario. Sí, pero estás gastando todo. A mí me hizo acordar a la época del SMS. ¿Se Sí. acuerdan que empezamos a cortar palabras? Tenías un límite. Claro, porque de si no, caracteres. si pasabas a los 2 mensajes, te cobraban 2 mensajes. Claro. O sea, era un envío con 2 páginas y era más caro. Terminabas pagando más caro hasta que vino WhatsApp y eso se abarató. Entonces, me hizo acordar mucho a esa época. Y para ir cerrando, todo esto, más allá de que los modelos están entrenados en inglés y están optimizados para el inglés, hay una cuestión de fondo. La demanda de la sociedad sobre las inteligencias artificiales tiene un crecimiento exponencial. Sin duda. Y ese crecimiento en la demanda está encontrando un límite o un cuello de botella en cuanto a la infraestructura. A la capacidad de respuesta. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque viene el tema de los centros de datos. Hay que enfriar todo eso. Claro, digamos. y aparte, por ejemplo, todo el conflicto internacional hace que se ralentice la provisión de determinados elementos para crear más centros de datos. Entonces las inteligencias artificiales empiezan a tener una ralentización en cuanto a su desarrollo en infraestructura. Por eso hace poquito vimos un acuerdo entre Cloud y SpaceX Sí. de Elon Musk para poder utilizar los mismos centros de datos, porque Cloud está creciendo muy rápido, pero empieza a tener algunos problemas en cuanto a la respuesta. Se demora más y las respuestas no son tan precisas. Bueno, eso te iba a decir. Mi experiencia personal, puse las 3 inteligencias artificiales, 3, ChatGPT, Cloud y Gemini. Le pregunté lo mismo. Una combinación de que me dijera una cuestión histórica de la Argentina. A los 3 exactamente la misma frase. Y Cloud no me supo responder. Y me lo dijo. No tengo información. Me sorprendió muchísimo que no me supiera responder. Los demás, cada uno con su estilo, viste que tienen su propia letra y estilo, me respondieron muy bien. Mejor uno que otro. Pero Cloud directamente se excusó. Bueno, puede ser porque se da este fenómeno por detrás. Empiezan a encontrar un límite en cuanto a la capacidad de cómputo, porque está muy asociado al límite de la infraestructura. Claro. Y entonces, por ejemplo, como soluciones empiezan a ofrecer que en determinadas franjas horarias tenés más volumen de tokens. Claro. O sea, como que tenés tarifado la utilización según el horario. Ahora, muy al estilo de lo que querían hacer con los combustibles. Exacto. Claro, exactamente. Yo no tengo duda que justamente por la capacidad de demanda y por la evolución que está teniendo la inteligencia artificial, cada vez esa capacidad de respuesta se vaya optimizando, ya sea por una cuestión de concentración, que me parece que en algún momento se va a empezar a dar. Digo, confluencia de distintas empresas que hacen lo mismo, que una más grande compre a una más chica, y vayan desapareciendo, porque ese ha sido el fenómeno siempre del desarrollo de la industria tecnológica, o porque se desarrollen nuevas herramientas o con mayor capacidad para atender a una demanda que hoy es global. Bueno, mira, hay un divulgador que se llama Gustavo Entrala, que es español. Trabajó, por ejemplo, mucho con la creación de las redes sociales del Papa Francisco en su momento. Es un divulgador, es un youtuber, tiene muchísimos seguidores en habla hispana. Entonces él hacía una comparación y decía que cuando se produce el avance exponencial de la telefonía móvil, Sí. se produjo entre el 2010 y 2020 una especie de cuello de botella. Claro. ¿Te acordás que en ese momento había determinados momentos del día que era complejo? Imposible comunicarse. Fechas importantes, era muy difícil mandar mensajes, las redes colapsaban. Bueno, él dice que estamos en una situación muy similar en cuanto a las inteligencias artificiales. Hay un cuello de botella en los centros de datos, en la capacidades de cómputos, y que la demanda es tan veloz y tan acelerada que van a tener que restringirla, porque hay muy poca eficiencia en el uso, en el reclamo. Uno lo usa a tontas y a locas todo el tiempo. Para preguntar cualquier cosa. Y le pedís 10 imágenes por lo que puta pudiere, digamos. No le pedís la imagen precisa, por ejemplo. Entonces estás gastando de más, porque es gratis, digamos, ¿no? Pareciera que es gratis. No, claro, porque no ves los resultados del costo. Pero sí, por ejemplo, en los planes gratuitos, vos vas a empezar a notar esto. Cierta deficiencia en las respuestas, ciertos retrasos, y que tu cupo para consultar es cada vez más corto. Y en el caso de los planes pagos,
Lo mismo, tendrás un cupo más amplio, un poquito más abierto, pero las respuestas dejan de ser tan precisas, tan justas, tan medidas, y entonces pierde calidad. Podés encontrar esto, que o no te da la respuesta, o no te da una respuesta precisa, y entonces o tenés franjas horarias donde podés utilizar, tenés más capacidad de tokens en la noche y menos en los horarios picos mañana tarde. Interesantísimo, como siempre, Ricky. Muchas gracias. Por favor. Hay que volver a Keiko, Abreu. Ricardo Sánchez, claro. Usuario Keiko, contraseña Keiko. Impresionante. ¿Te acordás? Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? El de Dalap. Sí. Nos vamos, Conte. ¿Nos fuimos? Sí, ya nos vamos. Simplemente vamos a recordar el pronóstico para hoy. Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noroeste, poca nubosidad.